La primera pregunta, entonces, Majo Castells, es: esos niños que están creciendo hoy, en 20 años, ¿qué Argentina van a encontrar? Se enganchó. O sea, por supuesto me preocupa por toda la Argentina, pero además, en lo personal, pienso que significa cada día les va a quedar una Argentina, por lo pronto, más endeudada. Digamos, de eso no hay ninguna duda. Me parece primero que hay como una mentira total, alevosa, de hacernos creer que no hay más deuda, que la deuda no crece, digamos. Esto es un fracaso rotundo, digo. Me parece que lo primero para entender es que llegar al Fondo Monetario Internacional a ayúdenme para hacer bien la cuenta, digamos, a 16 meses de haber asumido el gobierno, es solamente la constatación más evidente del fracaso de del programa, plan del gobierno, que a veces hasta me cuesta hablar de un programa y un plan, porque, digamos, Milei dijo una cosa en campaña, luego hizo otra cosa que no tiene nada que ver, con lo cual empiezo a dudar de si hay un plan, y en ese plan no aparecía volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Porque voy a decir algo, que el problema de la deuda con el fondo, principalmente, pero con los otros acreedores privados, era un problema, no hay duda, digo, lo tenía también Alberto Fernández el 10 de diciembre del 19, cuando asumió, y que lo enfrentó, a mi humilde parecer, de manera por lo menos tibia, ¿no? Esa famosa digamos, reestructuración que hizo con de la mano de Guzmán, pero, digamos, eso no fue endeudarse más, eso fue decir, tengo esta deuda, a ver cómo la puedo refinanciar. Claro. ¿Está claro? Bueno, ahora no, esto no es un refinanciamiento de esa deuda de Mauricio Macri del 2018. Es una nueva deuda, son 20.000 millones de dólares más, que es un montón. Y que lo segundo que voy a decir, si lo primero, haber llegado al Fondo Monetario en la constatación del fracaso, haber llegado y que te den esta cantidad, que es un montón de plata, habla de la magnitud. O sea, no solo es un problema, sino que es un problema grande. Y claro. Y necesitas un montón de dólares para resolverlo. Que no se resuelve con poco. Está clarísimo. No se resuelve con poco. Sí, en términos de lo que decías, Majo, de, bueno, yo no veo un programa, yo no veo un plan, porque dijo una cosa en campaña, porque después hizo otra, entre otras cosas, en un momento, si no recuerdo mal, decían que el cepo lo iban a levantar cuando tuvieran inflación cero. Y estamos ahora en un momento en el que la inflación está subiendo, digo, ¿cómo? La inflación se revirtió, claro, como nosotros venimos acostumbrados a tasas de inflación, como del 7%, vos decís, bueno, del 7,4 pasó al 3,7. Es un montón. Es como el 50%, digo, cuando se suponía que venía en una trayectoria descendente de la inflación, e hizo un pico, y de vuelta, digo, en esto de, agradezco lo de didáctica, pero intentando la didáctica, el tercer punto que diría es, otra cosa, otra mentira alevosa, que un montón de sectores economistas decimos que eso no es así, pero digamos que Milei lo instaló con mucho éxito y que el periodismo, el verdadero periodismo militante, digamos, de la derecha, también lo convalida, es que la inflación es un fenómeno monetario. Milei ajustó como nadie, eso sí es verdad, ¿no? Que hizo el ajuste más grande de la historia, eso sí es verdad. Cortó la canilla de emisión de pesos, que se suponía que eran los grandes motores de la inflación, y de repente, ante expectativas devaluatorias como hubo en marzo, se dispara la inflación, o empieza a crecer, empieza a cambiar. Entonces, una tercera conclusión que podemos decir es, bueno, la inflación no es un fenómeno monetario, no depende únicamente del déficit fiscal, y tiene otros factores, y yo voy a decir cuál, el que creo que es los dólares en la Argentina, lo que tiene que ver con el frente externo. Entonces tenés que resolver el problema de dólares para controlar la inflación. Es decir, desde mi punto de vista, Milei parte de un mal diagnóstico. El diagnóstico es, tengo que resolver la inflación, ahí estamos bien, digamos, ese es el problema de la economía argentina hace varios años, entre otros, digamos, pero ese es un problema que además da dolores de cabeza, digamos, nadie dice que no hay que estabilizar la economía, ¿no? Esta idea de estabilizar es, bueno, controlar los precios y demás. Esa estabilización la lleva a cabo a partir de un ajuste fiscal y monetario. Bueno, y se encuentra con que la inflación sigue siendo el problema. Entonces, repensémoslo. Yo que digo, es el problema externo de los dólares, digamos, llámalo como quieras. Entonces, lo que tenés que resolver es cómo a la Argentina no se le van los dólares o llegan los dólares, digamos, tirarlo como quieras, pero que el equilibrio de dólares no sea
saliente. Bueno, Milei, desde el principio de su gobierno, arrancó con una política, que esta es la que vamos a hablar ahora, que sería mi cuarto punto expositivo, que es el famoso carry trade. ¿Qué es ese carry trade? Bueno, el carry trade, que se llama así, pero básicamente es la financiarización de la acumulación de riqueza en un país, es decir, ya no voy a ganar plata a través de poner la plata produciendo, claro, produciendo medias y vendiendo medias al mercado interno o eventualmente exportando, sino financieramente. Sino que voy a ganar plata financieramente. Esto obviamente no es un fenómeno argentino exclusivamente, no. Ya que no, digamos, es el problema que tiene Estados Unidos. Digo, Trump, de alguna manera, cuando está intentando reindustrializar Estados Unidos, bueno, es a costa de todo el proceso de financiarización que lleva 50 años. Y que en Argentina también tuvo esa misma secuencia, digamos, desde el 76 hasta ahora, sin lugar a duda, con la interrupción de los 12 años de gobierno kirchnerista, y que es, digamos, causante principal del deterioro de las condiciones de vida en la Argentina. Es causante principal de que hoy los trabajos sean más precarios, de que los salarios sean más bajos, de que, bueno, la industria está en retroceso, y Milei no vino a hacer otra cosa que a profundizar eso. Entonces, desde que asumió, inauguró un nuevo ciclo de endeudamiento y valorización financiera, llamémoslo, digamos, renta financiera, no importa la terminología, no importa que quede claro el concepto. El concepto es, hoy en la Argentina se gana plata poniendo pesos a plazo y con distintos instrumentos, pero el más sencillo es un plazo fijo, es decir, desde mi casa hago un clic, meto pesos en un plazo fijo, y cuando termino ese plazo tengo más dólares de los que hubiera tenido al principio. ¿Está claro esto? Digo, sí. Y eso es en detrimento de la producción. Sí. María José, sí, no, yo te quería preguntar porque, bueno, este gobierno insiste con esta receta, ¿no? Y que, nos guste o no, tiene un cierto consenso en parte de la población, no solo empresarios y demás, sino también dentro de los votantes que mantienen un respaldo o confían en esto. Ahora, me parece que difícilmente, esto es lo que te quiero preguntar, ¿puede funcionar un programa o un plan o digamos, una receta cuando no hay consenso político que lo pueda sostener? Porque acá esto no está, ¿no? No hay un consenso político respecto de que este es el camino hacia, bueno, de alguna manera sanear la economía argentina. Bueno, a ver, como distintas cosas te diría. Yo creo que lo primero es que es sanear la economía argentina, porque para un montón de sectores sanear la economía argentina, incluso para el Fondo Monetario Internacional, digo, a ver, me detengo un poco y me voy por las ramas mínimamente. El sábado o a última hora del viernes, el fondo publicó el reporte, es decir, el gobierno el viernes en conferencia de prensa, primero el Caputo, después el presidente, anunció el acuerdo y el fondo dio los detalles. En los detalles el fondo pide más ajuste, flexibilización laboral, flexibilización, digamos, reforma previsional, jubilatoria, exactamente. Tarifas, o sea, cortar con los subsidios de la tarifa. Bueno, todo eso, yo lo único que veo es un escenario que se recrudecido en términos de más deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora, porque además, si el primer ajuste vino de la mano de Macri, claro, vino con con un resto, por decirlo de alguna manera. La sociedad argentina tenía un resto en su conjunto. ¿Qué quiero decir? Salarios que le permitieron un ajuste de 20 puntos de eso. Milei viene ajustando aún más. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el resto que tiene esto? Entonces, el resto para el ajuste. Tratando de responder la pregunta de la compañera que no sé quién es. Romina, de Romy. Digamos, esta idea de seguir ajustando. ¿Qué consenso político va a tener? Bueno, yo creo que si antes tenías un problema en el frente externo, por eso no lo vas a tener en la calle. Porque ¿cuánto más puede seguir ajustando el haber jubilatorio? ¿Cuánto más se puede seguir ajustando el salario de los docentes universitarios, el salario de los docentes, el salario de los estatales? Digamos, no hay motores para que crezca la economía. Yo creo que un montón de votantes de Milei probablemente no entienden o no saben esta profundidad de la crisis, porque además me faltó decir algo, digo, esto viene también a responder la pregunta inicial de Pau de la Argentina para mis hijas y el hijo de Aye dentro de 20 años. Bueno, además de una sociedad más empobrecida, más desindustrializada, va a ser una sociedad más endeudada. Con lo cual, cada vez que vos te quieras, digamos, eventualmente revertir ese proceso de financiarización por un proceso que ponga el eje en la producción,
es más difícil, porque tenés menos márgenes de acción, ¿está claro? Si vos tenés al Fondo Monetario al que le debes 70.000 millones de dólares más los intereses, que son un montón, digamos, porque se agranda muy rápido la deuda, y bueno, decir voy a hacer ahora política industrial es cada vez más difícil, ¿me entienden lo que digo? No es gratuito. Entonces, acerca del consenso político, es tan amplio el frente político, pero me parece que esa discusión hay que darla. En el campo nacional y popular, por decirlo ampliamente, sin poner un partido político, todo referente que entienda que la prioridad es el pueblo argentino, es la distribución del ingreso como la variable jerárquica que ordena un esquema macroeconómico y productivo y económico, necesariamente tiene que tener una lectura más o menos consensuada y una orientación hacia dónde ir, ¿no? Me parece que eso, no sé si respondí la pregunta. Difícil la pregunta igual. Majo, ¿cómo andás? Y sobre esto, soy José Maldonado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, y sobre esto preguntarte algo que me parece que también asoma sobre el futuro de esto, que es el sustento legal que tiene, ¿no? Recordemos que esto se hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia, sin pasar por el Congreso. Algunos están planteando, ¿qué va a pasar con un futuro gobierno que llegue de otro signo político si esto se puede desconocer? ¿No? Que no sé qué mirada tenés sobre esto. No, sí, tengo mirada. Yo creo, la primera cuestión me parece entender que es difícil cambiar la matriz distributiva y productiva de la Argentina sin cuestionar, voy a decir la palabra más light que se me ocurre, sin cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora van a ser dos acuerdos. El de Macri del 2018, refinanciado por Guzmán en el 2022, y el actual del gobierno de Milei de 2025. Sin tratar eso es muy difícil. Entonces ahí me parece que tenés que buscar todas las herramientas que tengas. Por ejemplo, una es decir, ayer escuchaba a Álvarez Agis, que me pareció interesante a lo que dijo, que en realidad dice que se viene de mano de otro economista que se llama Daniel Potzer. Es así, en el Fondo Monetario Internacional todos los países que participan, que son parte, tienen una cuota. Eso se habló mucho en el 2018, sí. Ahora por ahí no lo tienen tan fresco, pero seguro que lo escucharon y quizás lo tienen claro. Es como que depende, tu participación te corresponde una cuota. Y esa cuota te da una suerte de máximo que vos podés acceder al préstamo. Eso se incumplió. Eso se incumplió, pero casi que se duplicó. Yo no me acuerdo ahora el número exacto, pero creo que eran 27.000 millones. Le querían dar más de 50.000 a la Argentina. Finalmente le dieron 45.000 porque el último desembolso que le tocaba a Alberto Fernández lo rechazó. Pero en realidad estaban dispuestos a darle 55.000 millones de dólares. Es decir, el doble de los 27.000, si no recuerdo mal, que le tocaba por la cuota parte de participación en el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que ahí tenés una primera cuestión para cuestionar. Hay que cuestionar el acuerdo, por un lado, frente al Fondo Monetario Internacional, y en segundo lugar, como vos decís, buscar los vericuetos legales para cuestionar el acuerdo interno, porque nosotros ya teníamos una ley, ¿no? Del 2021, si no me equivoco, 2021, que fue también una ley que mandaba Guzmán al Senado, estaba ahí, así que de acuerdo perfecto, y se votó por amplísima mayoría. ¿Qué era? ¿En qué consiste la ley? La ley es, cuando Argentina se tiene que endeudar, tiene que pasar por el Congreso. Es decir, no nos vuelvan a endeudar de esta manera. Lo vuelven a hacer a través de un DNU, que también fue un vericueto legal de ellos, de decir, como los DNU pasan por el Senado, por el Congreso en general, una cosa se llama trámite legislativo, ¿no? Por comisión y demás, claro, como pasan ya quedan como cubiertos de alguna manera. Me parece que hay que cuestionarlo de todas maneras. Y aunque estuvieras dentro de lo legal, no podés pagar. Entonces lo vas a tener que cuestionar, vas a tener que sentarte a negociar fuertemente. No decir, está bien, en tus reglas, ¿cuáles son tus reglas? No. Porque me parece que no hay mucha salida. Pensando en que el pueblo argentino siga viviendo medianamente esto que nos diferencia del resto de América Latina, no es menor. Si vos vas a Perú, en Perú no existe la previsión social. No existe que alguien esté cobrar una jubilación.
no existe tampoco tasas de desocupación confiables, porque todo el mundo tiene trabajo precario que es vender pirulines en un semáforo. Claro. Entonces, si vos pensás en una Argentina que tenga la matriz distributiva que tiene históricamente la Argentina, que es deterioro, ¿no? En franco deterioro, ahora les voy a dar un número para que tomen dimensión de esto que estoy hablando, o la idea del Fondo Monetario y de los gobiernos liberales es otra matriz distributiva, sin lugar a dudas. Majo, estamos medio jugados porque se vienen las noticias, pero la gran pregunta es ¿cómo ves vos o cuánto puede llegar a escalar, hasta cuánto puede llegar el dólar, y en todo caso entre los sectores que más presión le meten al dólar del país, digamos, en términos de poder? Y hablo, por ejemplo, del campo, o hablo de los exportadores, o bueno, ahora los importadores y demás. Sí. Este dólar que el gobierno fija ahora flotando hasta con un tope de 1.400, ¿es un dólar que igual va a estar presionado? Recontra, yo de por sí te digo algo, el dólar al que estaban accediendo los exportadores rondaba los 2.200 pesos, con lo cual menos de 1.200 los exportadores no van a liquidar. O sea que me parece que ahí el piso de 1.000 es un piso más ficticio. Yo creo que de 1.200 no baja, con lo cual ya estás en una inflación. Hoy vi recién que abrió a 1.190, sí. Bueno, yo creo que los exportadores no te liquidan, y además no te olvides, en un contexto internacional donde es muy probable que las exportaciones argentinas se achiquen, lamentablemente, porque el mundo está bastante convulsionado. Digo, para hablarlo en otro momento, voy a tratar de ser rápida, con lo cual me parece que ahí ya tenés una cuestión. Lo segundo, lo otro tiene que ver con, cuánto van a ser las presiones para salir del famoso carry trade. Digamos, vos tuviste 2 burbujas hasta ahora. La burbuja que terminó a mitad del año pasado, que recibió los dólares de la primera devaluación, una segunda burbuja que se abre a partir y que se financia con el blanqueo, se agota en enero. Desde enero hasta ahora, en la sangría de dólares que día a día, ustedes seguramente daban las noticias de cómo iba perdiendo reservas el Banco Central, que pasó de 29.000 a 24.000 millones más o menos. Y entonces ahora esto le da aire. Bueno, ¿cuánto aire le da? Dependerá de qué es lo que pase, pero digamos, yo no veo una perspectiva no avisoro que no vamos a tener problemas en el frente externo en breve. Yo creo que vamos a tener, habrá que discutir si llegan a las elecciones del 26 de octubre o no, digamos, pero y si no van a entrar en otro ciclo de endeudamiento, a salir a buscar más deuda todavía, siempre a la espera de que algo espere. Vamos a tener que hablar en breve, o sea, en un par de semanas te vamos a tener que volver a llamar. Te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio pública de la provincia de Buenos Aires, un placer. Un gusto enorme, beso enorme a todos. Chao, un beso grande. Era Majo Castells, economista, también docente, conversando acá sobre, este día tan particular, 12:01, momento de escuchar noticias, ya venimos.